Bienvenidos a la clase de Ven, Sígueme con Benji Monroy en este día de reposo. Bienvenidas a las personas que están aquí por primera vez y a los que han venido domingo tras domingo. Les doy las más cordiales de las gracias sinceras y humildes que puedo darles a todos ustedes. Gracias por los comentarios de cariño, por las lágrimas que han derramado junto con nosotros, porque lo hacemos al mismo tiempo. Aprendemos tanto usted como yo. Aquí el maestro. Yo soy Benji Monroy y les doy la bienvenida a Central de las Escrituras. Y para comenzar nuestra lección del día de hoy vamos a ver el título de Sé ejemplo de los creyentes. Es un llamado para todos nosotros. Tengo una tablilla aquí que he escrito previamente antes de comenzar nuestra clase. Y acá vamos a ver a Timoteo, primera y segunda. Vamos a ver a Tito y a Filemón. Así que prepárense porque esta clase, hermanos, puede cambiar nuestras vidas espirituales para siempre. Y con eso vamos a empezar el día de hoy. Puede porque al final de cuentas, hermanos, nosotros somos los que elegimos cambiar nuestras vidas espirituales. Así que vamos a comenzar con esta tablilla que Ven, Sígueme nos confecciona a nosotros. Cuando yo estuve preparando la clase, hermanos, entendí que esta puede ser una guía de vida para todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes allí en casa están afligidos porque la gente es grosera allá afuera? Porque la gente es incrédula. Porque quizá tenemos algún familiar o nosotros mismos que estemos lidiando con la ingratitud. Cuando nada nos satisface. Cuando siempre queremos más y más y parece que nadie nos da gusto. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con el orgullo? Y a veces, en calidad de padres, queremos ayudar a nuestros hijos, queremos ayudar a nuestros propios padres, a nuestros primos y a nuestros hermanos, pero no tenemos las palabras necesarias. Todo mundo quiere ayudar, pero pocos saben cómo hacerlo. Esta tabla de aquí, hermanos, que es diminuta porque evidentemente vamos a utilizar todo el pizarrón. Ustedes la pueden ver ahí en su casa, si lo están viendo en una tableta, en su computadora o en su teléfono, pueden hacer un zoom a esta parte del pizarrón y ustedes pueden ver claramente todo lo que está escrito aquí. Y si no, hermanos y hermanas, pueden consultar el manual de Ven, Sígueme para las lecciones en la clase de escuela dominical. Y ahí podrán encontrar hacia el final esta tabla que ya les digo nos va a cambiar la vida. Vamos a empezar, hermanos y hermanas, sin más preámbulos. Para los amadores de sí mismos, cuando hay personas que se encapsulan en la moda, en la apariencia, en las pertenencias materiales, en el qué dirán de mí, si usted ha caído en eso, siempre hay una salida. Juan 15 de 12 al 13. Repito, Juan 15 de 12 al 13. Para las personas que ambicionan y son ávaros. Hermanos, para los que quieren más y no se sacían con nada. Doctrina y Convenios 88, 123. Vamos a leer algunas de estas escrituras para poder ejemplificar lo que estamos diciendo. Para los que se vanaglorian, asimismo, Mosía 2, del 24 al 25. Para los soberbios, aquí vamos a consultar esta escritura. Ya les digo, esta es una guía que nos debe de quedar para toda la vida. Si quieren tomarle igualmente una captura de pantalla, háganlo. No lo voy a borrar en el transcurso de la clase. Para los soberbios, Alma 5, del 27 al 28. Si ustedes quieren acompañarme, para los que no estén familiarizados con el libro de Alma, este aparece en las crónicas precolombinas de aquellos cristianos que vinieron de Jerusalén hacia las costas del Nuevo Mundo, mejor conocido como el Libro de Mormón. ¿Habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios? Si os tocase morir en este momento, y pregunto a todos los de la clase y me lo pregunto a mí mismo también. Hermanos, si nos tocase morir en este momento, ¿podríamos decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? ¿Que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo? ¿Que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados? He aquí, os halláis despojados del orgullo. Si no, yo os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. He aquí,
debéis disponeros prontamente, porque el reino de los cielos pronto se acerca, y el que no esté preparado no tendrá vida eterna. Lo primero que tenemos que hacer y entender en esta clase, hermanos y hermanas de Ven Sígueme, es que las escrituras primero se aplican al que las lee y después se aplican a las personas que queremos ayudar. ¿Cuántos de nosotros hemos tropezado en ese orden? Porque inmediatamente descubrimos una escritura como esta que está en Alma 5 del 27 al 28. Y entonces se la llevamos a nuestro hijo que ya no quiere ir a la iglesia y que es soberbio y muy orgulloso, y entonces tratamos de ayudarle desde el corazón y desde las buenas intenciones. Y entonces charlamos con él y le decimos: hijo, tú estás preparado para ir con Dios. Estás despojado del orgullo, porque si no estás, entonces no tendrás la vida eterna. Eso está muy bien. Y nosotros, ¿no debemos nosotros primero hacer una reflexión, una autocrítica? Y antes de querer ayudar al prójimo, ¿debemos de ayudarnos a nosotros mismos? La respuesta es que ese es el orden que el Señor espera, en el que apliquemos las Santas Escrituras. Antes de correr y ceder al deseo de gritarlo al mundo y querer cambiar a todos los que nos rodean, el primero que tiene que cambiar es uno mismo. ¿Es sencillo? No, a veces no lo es. Hermanos, y en esta guía que es para toda la vida, tenemos las palabras de amor de santos profetas y de nuestro Señor Jesucristo. Evite caer en largas y tediosas explicaciones doctrinales. Resuma sus explicaciones o sus ayudas al prójimo con versículos concretos y llenos de amor. Por eso yo considero, amigos y amigas, que esto es una joya. Después, para los blasfemos, para aquellos que se dedican a hablar mal de nosotros, o mal de Dios, o mal de la iglesia, está Doctrina y Convenio 63-64. Si les parece, vamos y repasamos rapidísimo lo que dice. Recordad que lo que viene de arriba es sagrado y debe expresarse con cuidado y por constreñimiento del Espíritu. Y en esto no hay condenación. Y mediante la oración recibís el Espíritu. Por tanto, si no hay esto, permanece la condenación. ¿Para qué desgastarnos en hablar mal de lo que viene de arriba, si sabemos que es sagrado? ¿Cómo distinguirlo con el Espíritu? Y eso lo vamos a ver el día de hoy en nuestra clase de Ven Sígueme. Para los desobedientes a sus padres, hermanos, tomen nota allí. Vamos a Efesios 6, del 1 al 3, lo acabamos de ver hace un par de clases. Repito, Efesios 6, del 1 al 3, para aquellos que están lidiando con sus hijos que se han ido del redil del Señor, que quizás siguen siendo buenos, pero han decidido apartarse del Evangelio de Jesucristo. Esta escritura es una joya, hermanos, y los dejo de tarea para que lo puedan consultar en el transcurso de la clase o si gustan hacia el final de la clase. Para los ingratos, para los que nunca damos gracias y solamente nos quejamos con el Señor, Doctrina y Convenio 78-19. Y para los impíos, Deuteronomio 7, versículo 6. Ya les digo que pueden agrandar la imagen para poder ver bien lo que hemos escrito en el pizarrón, porque vamos a llenarlo acá. O si usted decide consultar el manual de Ven Sígueme, vaya a la clase que corresponde del 23 al 29 de octubre y allí podrá ver esta pizarra de manera completa. Esta es una guía de vida, amigos y amigas. Lo vamos a poner de esta manera aquí. Guía para la vida. Si usted está teniendo alguna dificultad con estas cosas que yo puse aquí, con una persona que no está reflejando un excelente semblante, acá puse yo las escrituras, tenemos respuesta para todo. Si usted está desesperado por ayudar a alguien o a usted mismo, vaya a las escrituras que son la palabra del Señor. No hay duda de que allí podemos resolver y podemos transformarnos del hombre natural hacia una nueva persona mediante Jesucristo.
El entendimiento de la doctrina verdadera nos ayudará a evitar ser engañados. Nosotros, los miembros de la clase, vivimos en una época en la que a veces es difícil determinar lo que es verdadero y lo que es falso. En pocas palabras, amigos y amigas, los jóvenes y los niños de hoy se creen todo lo que hay en redes sociales y en la televisión. ¿Y saben qué? También los adultos. Es un dilema tratar de discernir entre lo bueno y entre lo malo, porque a veces hay cosas que parecen muy buenas, pero detrás no. Y hay otras que parecen malas y detrás hay una hermosa historia de vida. Hermanos, ¿cuál es la respuesta? Jesucristo. Jesucristo lo voy a dibujar como un corazón. Jesucristo es todo amor, hermanos. Es el que ama al pecador por encima de lo que ha hecho. Habemos personas que nos creemos que sabemos incluso más que Jesucristo. Ya les digo que ese no es el camino correcto. El que todo lo sabe es el Señor. Y en la medida que nosotros aceptemos esta realidad que puede ser cruda para muchas personas que creen que por sus estudios lo saben todo, entender estas cosas, hermanos, facilitará nuestra vida. Aquí tenemos escrituras en la guía para la vida. Y aceptar que Jesucristo puede ayudarnos a discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe de decir y lo que no se debe de decir, es de sabios. La persona que pone primero al Señor se convierte en un sabio día con día. Aquel que dice, yo lo puedo todo o yo lo puedo resolver todo, amigos y amigas, aún tiene mucho camino que recorrer. ¿Saben por qué lo tengo tan claro? Porque así me pasó en mi vida. Porque siempre fui bueno para hablar. Porque siempre fui bueno para dar clases. Pero creía que era bueno por mis habilidades personales. Cuando entendí que Jesucristo me prestó una mínima porción de su talento para que yo pudiese ayudar a los demás mediante clases del Evangelio y otras clases a nivel fuera de la iglesia, entonces me fui convirtiendo más al Señor. Y ahora, hermanos, dejo que el Señor guíe las clases que doy. Mi conocimiento queda en segundo lugar. Mi orgullo queda hasta el final. Mi palabrería, hermanos, ni siquiera es importante. El que es importante es el Señor. Y cuando uno se prepara y ora, y entonces da la clase, o entonces da un consejo familiar, o entonces habla con esa persona que tiene que hablar para ajustar algo en su vida, entonces tiene efecto. Eso es de sabios. Timoteo y Tito también vivieron en una época semejante a la de nosotros. Así que el consejo que recibieron de Pablo podría ser de valor en la actualidad. Vamos a dirigirnos, amigos y amigas, a 1 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2, que dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la propia conciencia. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Uno de los grandes llamados que hemos tenido el día de hoy es ser de buenos ministrantes, hermanos. Vamos a dibujar aquí a dos personas como suelen programarse las parejas ministrantes, que seguramente en sus barrios han sido asignados. Y aquel que quiera ministrar bien debe de hacerle entender a sus ministrados que el discernir, como dice aquí, en los últimos tiempos, hermanos, nos va a ayudar a permanecer fieles, distinguir por medio de Cristo lo que está bien y lo que está mal. Discernir cosas, amigos y amigas, que incluso a nosotros no nos quedan claras, pueden ser clarificadas en Cristo. Es verdad que hoy la iglesia pone recursos, páginas en internet. Aquí tenemos
un manual de instrucciones para nuestras dudas que usted puede consultar abiertamente. Y si a eso le sumamos una oración de rodillas al Señor para que aclare nuestras dudas, ténganlo por seguro, hermanos, que el Señor va a responder. Si usted no entiende algo en las Escrituras, ore al Señor y busque de fuentes confiables, si usted así lo quiere y quiere tener una buena respuesta. Si a usted no le parece algo de la historia de la iglesia, hermano, deténgase, cálmese, arrodíllese y después espere la respuesta del Señor. ¿No fue ese el ejemplo del profeta José Smith? ¿No estaba José Smith confundido? Y entonces un día le dice al Señor, ya lo vamos a ver más adelante, hermanos, en Santiago, cuando lleguemos a esos capítulos y a esos versículos de aquel que tenga falta de sabiduría, que la pida al Señor. Esa escritura, hermanos, no ha pasado de moda. Pero hoy es más fácil ver a un influencer y aguantarlo por 15 minutos, hablando su parecer. No todos los influencers son negativos. Hay algunos que se preparan y dan terapia familiar, terapia psicológica, ayudan a personas a salir de la depresión y de la ansiedad. Por ellos, buen provecho. Por ellos vale la pena. Y otros, un tanto ociosos, andan por allí facilitando las vidas y desviándolas del enfoque espiritual. Por eso es que uno tiene que estar alerta siempre, amigos y amigas, cómo discernir, cómo distinguir por medio de Cristo lo que indique su corazón y su mente. Si usted está tranquilo al ver algo en internet, entonces está bien. Si usted está incómodo, nervioso y hasta está temblando, no es el lugar en el que uno debe de estar. Esto es para chicos, para adultos y para adultos mayores. El Evangelio es muy claro y nos enseña. Los miembros también podríamos contar con experiencias en las que el poder de la doctrina verdadera nos haya cambiado y nos haya bendecido. Hermanos, ¿tienen algunas experiencias ustedes allí en su casa? Me encantaría que aquí pudieran dejarlo en los comentarios y decirnos cómo es que conocer el Evangelio y a Jesucristo nos ha cambiado las vidas por completo. Los cambios, amigos y amigas, no se dan en un chasquido. Lo vimos la clase pasada. Lleva tiempo. El distinguir por medio de Jesucristo y tener un cambio lleva un proceso. Nadie se vuelve bueno de la noche a la mañana. Necesita mucha lectura, mucha oración, muchas idas a la capilla. Necesita modificar lo que está viendo en internet, lo que está leyendo. Necesita ayudar más al prójimo. Necesita ser paciente y muchas otras cosas. Quizá usted pueda decir, Benji, son muchos requisitos. Pero ¿saben qué, hermanos? Este es un cambio que lleva tiempo. Y hay alguien que sabe perfectamente cómo ayudarnos y a qué ritmo ayudarnos, que es el Señor. Esa es la respuesta. ¿Ayuda profesional? Por supuesto, lo dijo el presidente Nelson. Si usted está teniendo alguna dificultad seria en su vida, busque a aquellos que el Señor ha inspirado para ayudar a los demás. Y después, venga, arrodíllese y nútrase con escrituras que lo van a motivar. ¿No es sencillo? Claro que es sencillo. A veces es un poco más complicado aplicarlo, pero hay una salida. Hermanos y hermanas, y de eso puedo prometerle. Sea ejemplo de los creyentes. Es posible que los miembros de la clase no se den cuenta del poder que tiene el buen ejemplo que ustedes dan y que nosotros damos. Considere invitarlos a que hablen de la forma en que algunas personas que conocen, entre ellos compañeros de clase, hayan sido ejemplos de discípulos de Jesucristo. Vamos a acabar pronto estos ejemplos, hermanos. Vayan pensando mientras yo dibujo. Voy a dibujar a una mamá. Van a decir, qué fácil la escoges, Benji. Ya sabemos por dónde vas. Bueno, las mamás, hermanos, facilitan todo el ejemplo que se resume en el cristianismo. ¿Qué fuera de esta iglesia, hermanos y hermanas, sin las madres? Sin aquellas hermanas que lo han dado todo por el Evangelio. Aquí tenemos a una mamá.
Esta mamá, hermanos, para que usted pueda imaginárselo en su casa, tiene 4 hijos. Esta mamá tiene un llamamiento en la iglesia. Esta mamá trabaja. Y esta mamá nunca ha dudado de la veracidad de las Escrituras ni del Evangelio. Vamos a dibujarla aquí y está feliz. No es una mamá perfecta, porque no las hay. Esta mamá duerme poco. Esta mamá se quedó sola para criar a hijos. Esta mamá ha cumplido con su diezmo siempre. Esta mamá se ha equivocado y se ha levantado. Esta madre ha tenido que pedir perdón por los golpes que les dio a sus hijos de chicos. Y entonces se convierte en una supermamá. Estos ejemplos, amigos y amigas, los tenemos por montones en la iglesia. ¿Recuerdan alguna mamá que llega sola a la iglesia y se sienta, no hace mucho aspaviento y se toma el tiempo para sonreír? Y después le comenta a alguien de confianza en la iglesia que está muy triste porque sus hijos no han venido a la iglesia en años. Pero la hermana discursa el domingo. Y luego el obispo le pide, por favor, que dirija la Sociedad de Socorro como presidenta, y ella dice que sí. Esas madres tienen ganada una gloria a un lado de Dios. ¿Se equivocaron? Sí. Pero enmendaron sus errores. Y ahora son las hermanas que nunca fallan en la iglesia. Llegan temprano. Hay un proyecto de servicio y preparan comida para todos. Y están ahí inalcanzablemente en las citas cuando van al templo. Esas mujeres, hermanos, son nuestros ejemplos de los creyentes fieles. Perfectos, nos hemos cansado aquí de decirlo en las clases. La perfección va a llegar a su tiempo en la siguiente vida. Hermanos, pero de esas mujeres, con un amor muy parecido al del Salvador, dispuestas a perdonar, dispuestas a luchar, dispuestas a veces incluso a poner la otra mejilla. Tenemos ejemplos también de hombres así, y de jóvenes y de adultos mayores también. Pero quería enfocarme, para acabar este punto, en un personaje que abunda en la iglesia. Y después, hermanos, llegan a ancianas, con poca movilidad, y siguen en el Evangelio. Pregunto yo, ¿qué sería de esta iglesia sin las mujeres? ¿Qué sería de la obra del Señor sin las mujeres? Entendemos el tema del sacerdocio y la responsabilidad que tenemos nosotros. ¿Y las mujeres? ¿No se supone que detrás de un buen hombre también hay una gran mujer? Felicidades a todas las hermanas que nos ven domingo a domingo, con el corazón roto, pero con la esperanza de encontrar paz en el Señor. Por ustedes estamos aquí, hermanas. Sigan adelante, si no, el día que se vayan, las vamos a extrañar toda la vida. Gracias por preparar alimentos para los misioneros. Gracias por no rehusarse a los llamamientos. Gracias por levantarse cada mañana a preparar comida para sus hijos que van a la escuela. El Señor las ve, aunque su esposo parezca que no las vea o las ignore. Hay alguien, un varón, que está sumamente agradecido con ustedes. Y ese es nuestro Padre Celestial. Vamos a ir a 1 de Timoteo 4, versículo 12, hermanos, y este versículo es increíble. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu
en fe y en pureza. Vamos a poner aquí en conducta. En espíritu. En amor. ¿Qué otro se nos está escapando por allí? Tenemos en conducta, en amor, en palabra y en pureza. Vamos a poner pureza. Ya tenemos conducta y nos falta palabra. Un buen creyente, hermanos, es congruente con lo que dice y con lo que hace. Esperen un momento antes de juzgarnos a nosotros mismos y juzgar a los demás. Todas las personas que venimos a la iglesia y que servimos en llamamientos somos seres imperfectos. Hermanos, nadie hace el 100% de las palabras que enseña. Pero estamos dispuestos a luchar todos los días para mejorar. ¿Nos vamos a caer? Por supuesto. Es más, la vida en la tierra se trata de caerse y levantarse. Sin embargo, si nosotros podemos acercarnos un poco más al ejemplo del Señor, cuando un fiel creyente habla, se comporta, tiene un buen espíritu, es amoroso y es puro y se mantiene lo más puro posible en cuanto a la castidad y de pensamientos y demás. Entonces pasa a ser un creyente, amigos y amigas, como el título de la clase. Hablábamos de una encuesta la clase pasada. Si usted hace una encuesta en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en la red social que usted escoja, y levanta la pregunta de ¿es usted creyente?, la mayoría dirá que sí. ¿Cuántos de esos creyentes conocen lo que verdaderamente implica ser un creyente? ¿Cómo estamos nosotros en nuestras vidas para ser buenos creyentes del Señor? Tal vez, hermanos, seamos puros. Tal vez tengamos buena conducta, pero a veces no somos amorosos. Yo creo que a mí me falta mucho de eso. Es una palabra que tiene 4 letras, pero ¿cómo cuesta trabajo decirla? ¿No se supone que tendría que ser fácil decirle a nuestro papá, te amo? Decirle a nuestro esposo, te amo. Pero a veces, ¿cómo cuesta trabajo? A veces el orgullo es mucho más grande que el amor que tenemos para dar. Y entonces vienen los pensamientos de, ¿y yo por qué? Si él me ofendió primero. ¿Y yo por qué le voy a decir que lo amo? Amigos, ¿Cristo es así? La respuesta es que no. Cristo, aún que lo hemos ofendido muchas veces, viene y nos dice, Benji, te amo. A veces nos falta un poquito de espiritualidad. A veces no somos buenos hablando, pero todo lo podemos en Jesucristo. Hermanos, se los prometo, hay una salida. Esta clase no es para hacerlo sentir mal. Esta clase es para reflexionar y avanzar hacia el frente. Dice más adelante, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el Evangelio de Jesucristo, hermanos, no hay cabida para el miedo. El miedo, en toda su extensión de la palabra, hermanos, es contrario a la fe. El miedo expulsa la fe. El miembro de la iglesia no puede tener miedo. Y esos miedos, hermanos, abarcan el miedo a cambiar, la fobia a ciertas situaciones. Nos pasa hoy en día más que nunca, hermanos, después de la pandemia, mucha gente tuvo miedo de salir a la calle. Miedo de hablar con los demás, miedo de saludar. Jamás había tenido yo miedo de saludar y después no me invadió el miedo, pero había incertidumbre, porque no conocíamos la magnitud del COVID-19 y el impacto que iba a causar en la tierra. Un cristiano
hermanos, utiliza muy poco la expresión, uy, qué miedo. La utiliza muy poco. Que no se confunda este miedo del que estamos hablando hoy, hermanos, con el miedo según Dios. El miedo según Dios es más un respeto, es más identificar que Dios lleva el conducto de nuestra vida y nos vamos con reservas. Pero miedo a cambiar. Miedo al qué dirán. Miedo al me van a juzgar. ¿Ustedes creen, amigos, que Cristo iba con miedo? Nunca. Cristo iba y testificaba. El miedo, como lo ejemplificamos aquí, es directamente proporcional o opuesto a un principio que es el primero en el Evangelio de Cristo, que es la fe. Hay cabida en la iglesia para las personas que tienen poder, amor y dominio propio. También podríamos relatar una experiencia en la que Dios les haya ayudado a vencer sus temores y les haya dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Hay muchas historias dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, de personas que transformaron sus miedos en grandes virtudes. Ha habido personas ciegas, amigos y amigas, que son muy hábiles en deportes específicos. Hay personas que sin un brazo han podido hacer labores que ni nosotros que tenemos dos. Que en algún momento hubo incertidumbre de no poder lograr algo. Y al final, amigos y amigas, fueron grandes maestros. Tenemos el ejemplo de Moisés, que le dice al Señor, yo voy a liberar al pueblo de Israel. No soy muy bueno hablando. Y después, hermanos, Moisés hace un milagro del Señor. Tenemos muchos ejemplos. Pueden pensar algunos otros allí en su casa. El estudio de las Escrituras nos puede ayudar a vencer los peligros de los últimos días. ¿Cuáles? Estas y todas las demás escrituras preferidas que ustedes tienen. ¿De qué forma nos ha protegido el estudio de las Escrituras de los problemas del mundo? Es muy fácil. Aquel que conoce a Dios, el día que le salga un video de TikTok de una persona que diga que Dios no existe, la Escritura ha taladrado tan al fondo de nuestro corazón que ni nos inmutamos ante un video. Si usted va a YouTube y encuentra una persona que ha hablado muy mal de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y da sus razones, si usted sabe cuáles son las causas de la ingratitud, de la blasfemia, de la soberbia y del avarismo y demás, el video lo podrá ver y usted estará tranquilo, si usted decide verlo. Aquel que está cimentado en la roca, hermanos, ni se inmuta, ni se mueve. Al contrario, desarrolla un sentimiento de compasión y de querer ayudar. Por el contrario, si hay personas que quizá no han tenido un estudio sólido de las Escrituras, no acostumbran ir a la capilla, no acostumbran a orar con el Señor, no con una lista del supermercado, como lo decía el presidente Nelson, sino como una plática entre un hombre y su hijo. Quizás si usted ve un recorte de un periódico antiguo y hablan mal acerca de X tema, lo va a hacer dudar, lo va a hacer tambalearse. Así se comporta el miembro que trata de seguir al Señor y al que se ha alejado también. De modo que esta clase, amigos y amigas, nos ayuda a seguir adelante. Para finalizar, el crecimiento espiritual sucede en el hogar. Usted solo pasa un momento breve con los miembros de la clase 2 veces al mes. Este apartado es para mí y para los que imparten esta clase. Muchos de ellos tienen experiencias espirituales significativas fuera de la clase que podrían fortalecer a los demás miembros de la misma. Vaya a su casa, abrace a sus hijos, dígales que los ama, llámenle a sus padres e independientemente de lo que haya pasado, dígale: mamá, te amo, papá, te amo, porque Dios me ama. Y si yo puedo perdonar a los demás, independientemente de lo que haya pasado, también habrá un Dios que un día me diga: Benji, te perdono porque tú perdonaste. Esta ha sido la clase del día de hoy de Ven, Sígueme.
Hermanos y hermanas, el entendimiento del Evangelio es muy sencillo. Aplicarlo no lo es tanto, pero nadie dijo que sería imposible. Estas escrituras de aquí, que las titulamos Guía para la Vida, puede cambiar nuestras vidas para siempre. Cuando usted esté ante alguna situación difícil con una persona que lo agreda o que la agreda a usted, sabrá cómo responder con tranquilidad y con las sagradas escrituras. Espera el Señor que nosotros cambiemos y que desechemos el miedo. Que seamos como estas mujeres de la Sociedad de Socorro que abundan en nuestros barrios y nuestras estacas. Lo comparto humildemente, amigos y amigas, dándole las gracias. Y lo hago en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.